A todos una vez más, hermanos. Gracias al Señor les doy por esta oportunidad, principalmente a Dios, porque es de quien proceden todas las cosas. Y luego pues a nuestro hermano Moisés Sosa, ¿verdad? Porque es, bueno, yo realmente no le conocía, recién le conozco el día de hoy, pero pues me habían dado muy buena referencia de él. Yo creo que ustedes como iglesia pues sabrán que pues el hermano es una persona muy entregada a la obra del Señor, y agradezco este tremendo privilegio que se me da de estar en este lugar. Gloria al Señor. Así como está, hermano, de pie, voy a invitarle que abra la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer todos la palabra del Señor Jesucristo en este momento. Solamente vamos a leer un pasaje de la Biblia. Gloria al Señor. Este se encuentra en el libro de los Hechos. Si puede leer, abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 23. Gloria al Señor Jesús. Un solo pasaje bíblico. Hechos 17, 23. Es el pasaje en el que vamos a meditar en esta noche. Gloria al Señor Jesús. 17, 23 del libro de los Hechos. La leemos, la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y así dice la palabra de Dios. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Una vez más, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Gloria al Señor. Vengamos en palabras de oración. Buen Señor y Padre Celestial, en este momento te agradezco, Padre, porque me concedes el tremendo privilegio de estar aquí en este lugar, Señor, compartiendo tu palabra junto a mis hermanos. Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad. Habla, Señor Jesús, a mi vida, Señor, en primer lugar, y habla, Señor, a la vida de cada uno de los presentes, tanto amistades como hermanos. Señor, en cada uno, Señor, te pido que hables, Señor, y abras sus entendimientos para que todos podamos ser instruidos por tu santa palabra. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden, hermanos, todos tomar sus respectivos asientos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, quiero hablar en este momento bajo, gloria al Señor, el tema: predicando al Dios que para muchos no es conocido. Gloria al Señor Jesús. Nos encontramos, hermanos, en un tiempo, y yo creo que toda la sociedad ha estado por mucho tiempo inmiscuida en lo que es la oscuridad. De hecho, la palabra de Dios dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo parece indicar que en el principio había una sola mezcla de circunstancias, agua, seco, había un solo desastre. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y una de las primeras cosas que la palabra de Dios nos cuenta que nuestro Dios Todopoderoso hizo fue la luz. La luz física, la luz literal. Pero también nuestro Dios está interesado en que las personas tengan luz, luz de entendimiento, luz de conocimiento. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor es clara y específica y nos demuestra en cada uno de sus pasajes de que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo al que casi literalmente podríamos decir se encuentra en la oscuridad. Imagínense usted qué pasaría si en este momento apagásemos todas las luces en este local. Yo creo que difícilmente podríamos apreciarnos los unos a los otros. Y si tuviese una situación de emergencia en la cual tuviéramos que abandonar este local, lo más seguro es que nos atropellaríamos el uno con el otro, porque sin haber luz es difícil poder ver nada, ¿verdad? Eso es la realidad. Entonces así es el mundo en el que nosotros vivimos. Nadie puede ver nada. Y la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, dice la palabra del Señor. Y el Señor no quiere que nosotros seamos ciegos. La palabra del Señor dice que nosotros somos la luz de este mundo, dice la palabra del Señor. Y nosotros somos los comisionados, los encargados, dice de poder transmitir esta luz. La Biblia además nos dice que cuando nuestro Señor Jesús estaba ya a punto de dejar a sus discípulos físicamente, dice de que Él les dio un mandamiento y les dijo que fueran por todas partes y que predicaran el evangelio en su nombre a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, dijo, será salvo.
Gloria al Señor. Eso es lo que la palabra del Señor dice, que el Señor quiso que fueran por todo el mundo. Oiga, si en verdad los discípulos del Señor se tomaron bastante personal aquel mandato, yo creo que más de alguno dijo, wow, pero 120 que somos nosotros aproximadamente, ¿cómo es posible que podamos ir por todas partes en el mundo? Es más, ni ahora mismo que gozamos de la tecnología y del avance en lo que es el transporte, no podríamos nosotros fácilmente, si nos propusiéramos, ir a todo el mundo. Quizás lo más seguro es que vayamos, si acaso, alrededor de la cuadra donde vivimos, si acaso a nuestro país de origen y por ahí un poquito más lejos. Sin embargo, el mandamiento no era específicamente solamente y exclusivamente para esos 120. El mandamiento también era para todos aquellos que habrían de creer en la palabra de aquellos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso la palabra dice que fueran por todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios sabe que así como físicamente en el mundo había tinieblas en un principio, así también en términos espirituales, ahora el mundo mismo vive en tinieblas. Me llama la atención el pasaje que hemos leído. El apóstol Pablo, la palabra del Señor nos dice que este fue uno de los apóstoles más quizá prominentes, digamos, si así se quiere decir, no porque hubiera sido espiritualmente superior a Pedro o a Juan, a alguno de los demás, sino por la comisión o por el ministerio a que nuestro Señor Jesús le encomendó. Cuando el Señor Jesús se fijó en él, dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes, de gobernadores, de personas importantes. Y no se registra en la palabra del Señor de ningún apóstol o discípulo alguno por el cual se hayan escrito tantos libros, tantas cartas como las que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, como son las cartas del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y la Biblia dice de que este apóstol, cuando él comenzó su ministerio, una de sus visiones o de sus propósitos era llegar a una comunidad que estaba un poco descuidada por los otros 11. Esta comunidad eran los gentiles. Gloria al Señor. El Señor Jesús vino a los judíos. Acuérdense que en cierta ocasión una mujer sirofenicia llegó al Señor y le dijo, Señor, necesito que hagas esto y esto conmigo porque tengo una necesidad. El Señor dijo, un momento, yo no he venido a otra gente que no sea la casa de Israel. Entonces los discípulos del Señor, aún después de la comisión que era ir a todo el mundo, ellos de alguna manera seguían pensando que ellos tenían que seguir nada más instruyendo a sus hermanos de nación. Pero el apóstol Pablo quiso ir a un pueblo que estaba descuidado hasta ese momento, y era el pueblo gentil. El pueblo gentil, hermanos, era la gran mayoría. De ese nos desprendemos nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que una vez el apóstol Pablo, y yendo por el país que nosotros ahora conocemos como Grecia, en una de las ciudades más importantes que se llama Atenas, dice la Biblia que él se desplazaba por los caminos. Pienso de que quizás era de sus primeras veces. Por ejemplo, nosotros que no conocemos, para mí es primera vez que visito este pueblo, este lugar, y pienso de que si tuviera más tiempo, lástima que no lo vamos a tener, pero si tuviera más tiempo, yo creo que lo primero que haría es empezar a caminar por ahí o a conducir y ver qué veo por acá. Cuando veníamos pasamos por un lago y para ustedes que transitan todos los días por acá, ya qué mata a ver lo mismo, el mismo paisaje, pero para uno que por primera vez pasa por aquí, todo le parece atractivo, todo le parece interesante, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo empezó a caminar las ciudades de Grecia y dijo, wow, aquí era donde escribieron los más grandes filósofos. El apóstol Pablo era un tipo educado, entendido, era un tipo bastante instruido en diferentes materias, en la filosofía, él sabía un poco de todo. La Biblia dice de que caminando por ahí quizá él hacía una recopilación de lo que él sabía un poco de Grecia, pero dice que él veía y wow, y pasaba por un lugar y una catedral, un inmenso templo, y decía, templo a Diana, la diosa más grande de por estos lugares, templo a fulana de tal y a Mengano, y así sucesivamente. Probablemente veía imágenes, veía todo, pero le llamó la atención cuando pasó por un lugar donde dice que había una esfinge, un busto o una imagen, y la imagen solamente tenía probablemente en la escritura, en la parte de abajo, ¿verdad?, una especie de epitafio que decía, esta imagen es dedicada al Dios no conocido. En otras palabras,
Sentían de que a pesar de todos los dioses que tenían, algo les hacía pensar que había un Dios que no era conocido, y por si las moscas, como alguien diría, había que tener una imagen para ese Dios. Y dijo: al Dios no conocido. Pues el apóstol, cuando vio eso, le llamó la atención, y como alguien dijo, a mi bolsa, se le echó a su bolsa. Y cuando él le tocó dar su discurso en el Areópago, ¿verdad? Ya que dice que aquellos personajes se interesaban siempre en saber algo nuevo, algo diferente. Dijeron: ¿de qué nos viene a hablar este hombre? ¿De qué filosofías? El Areópago, que solía ser un lugar donde los más grandes filósofos muchas veces asistían e iban, y sus discípulos les escuchaban con mucha atención. Pues ahora el apóstol Pablo, el siervo de Dios, estaba en ese lugar y comenzó a disertar uno de los que se cree fue uno de los discursos más bien elaborados que alguna vez persona alguna ha podido disertar. Y cuando él estaba hablando, dice que se llenaban de curiosidad y decían: ¿de qué nos habla? Parece que nos viene a hablar de nuevos dioses. Y entre algo de lo que le habló el apóstol dijo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y dice: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, hermanos, era una persona muy astuta, muy ágil, alguien muy pensante. Y él se basó de aquello, ¿verdad? ¿Quién sabe si en verdad ellos, el Dios no conocido para ellos, era el Dios del que les venía a anunciar Pablo? Pero Pablo tomó aquella excusa para decir: pues yo veo que en todos ustedes son muy religiosos. Y pasando yo por una de sus calles, vi una escritura y decía: al Dios no conocido. Y él dijo: pues a ese Dios que ustedes no conocen, a ese es el que les vengo yo a anunciar. El discurso iba bien, y la gente, el apóstol tenía la atención de todos sobre él. Pero tan pronto el apóstol Pablo mencionó la resurrección, dice la palabra de Dios que le dijeron: ¿sabes qué? Ibas muy bien con tu discurso. Pero como ellos no creían en la resurrección de los muertos, dijeron: pues quizás otro día te escucharemos. Pero como quien dice, muy bien ibas tú hablando de lo que nos ibas diciendo y nos llamaba la atención. Pero tan pronto llegaste a eso, pues ahí como que ya no te podemos seguir escuchando más. Hermano, al Dios no conocido. Lo contrario de conocido es lo desconocido. Lo desconocido, hermanos, es algo que provoca curiosidad. Lo desconocido es algo que a nosotros nos provoca intriga. Por ejemplo, si usted va a algún lugar y dice, si está en una casa, imagine que lo han dejado solo y dice: no abrir esta puerta, pues a usted no le importa que las 20 puertas que están en esa casa estén abiertas. Usted tiene curiosidad por saber qué hay en la puerta y dice: no abrir esta puerta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me diera curiosidad ver qué es lo que hay debajo de este cuadrito, pero vi que ahí hay un montón de guías. Siempre lo desconocido provoca curiosidad. Si uno va a cualquier lugar y ve algo que parece extraño, eso llama la atención. Lo desconocido, hermanos, es algo que también puede llevar a las personas a cometer errores. Por ejemplo, nuestros antepasados, los mayas que vivían y los incas y todo ese conjunto de personas indígenas que poblaban estas tierras antes de la colonización, ellos dicen que ellos acostumbraban a adorar pues lo que desconocían. Como ellos no sabían cómo describir ese astro rey, como se le llama, el sol, y ellos no sabían si es que este era un ser o era simplemente un elemento o qué es lo que era, pero ellos veían que las plantas y las personas y todo necesitaba del sol. Pues ellos dijeron: pues esto no puede ser otra cosa que un Dios. Adorémosle a nuestro Dios Sol. Y se postraban y le rendían homenaje al sol, porque ellos desconocían lo que era el sol. Tiempo después, la ciencia avanzó después de la colonización y ahora sabemos que el sol es un elemento que no necesitamos adorarle para que él funcione, ¿verdad? Ahora sabemos su distancia del sol a la tierra, etcétera, etcétera. Pues dice la historia que muchos de los incas y mayas que poblaban las ciudades de México y otros lugares, o el Perú probablemente, pues cuando la tierra habían erupciones volcánicas y todo eso, ellos pensaban que sus dioses estaban enojados con ellos, que el Dios de la tierra que se encargaba de ese aspecto estaba enojado. Y ellos decían: pues para apaciguar a nuestro Dios, vayamos y ofrezcámosle sacrificios. Entonces venían ellos y agarraban a sus hijos, a sus niñas vírgenes y a sus niños bien hermosos, y los iban y los despeñaban hacia el cráter del volcán. Y ellos decían: porque probablemente de esta manera
el Dios que está enojado con nosotros va a calmar su ira y ya no tendremos erupción. Entonces a todos le llamaban Dios, al Dios según ellos, el que provocaba los terremotos, los truenos, los relámpagos, las lluvias y todos los fenómenos naturales. Ellos todos le atribuían que había un Dios detrás de todo eso. ¿Sabe qué es lo que lleva a las personas a ese punto? Pues eso se conoce como ignorancia o desconocimiento. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Cuando alguien no conoce algo, entonces va a cometer un grave error, y esto le puede quizá llegar aún hasta costar su vida. Pero más que su vida, le puede costar su salvación cuando se trata de las cosas de Dios. No conocer a Dios es una cosa terrible. Pues el Dios que nosotros le servimos, hermanos, es un Dios al que todo el mundo dice conocer, ¿verdad? Los políticos y los padres de la patria americana, ellos quisieron que en sus billetes, cuando ellos elaboraron una moneda, ellos quisieron poner una escritura que dice: en Dios confiamos. Pero la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿El Dios de la Biblia o cuál Dios? Gloria al Señor, porque hay muchos dioses y siempre han habido dioses, ¿verdad? Las personas creen conocer a nuestro Dios, y se levanta un grupo de personas por ahí que dicen: yo así de esta manera le sirvo a Dios porque Dios es amor, Dios no tiene problema con esto, ¿verdad? Se levanta un grupo de personas que tienen atracción sexual entre las mismas del mismo sexo y dicen: pues nosotros no tenemos ningún problema en esto porque Dios nos ha mandado a amarnos y nosotros nos amamos, ¿verdad? ¿Sabe qué puede llevar a una persona a esos pensamientos? Desconocer a Dios. Cuando no se conoce a Dios, se puede llegar a cualquier conclusión de Él. Usted dice, ve un niño pidiendo por la calle, probablemente abandonado por su padre, y dice: si el Dios del que hablan los cristianos existiera, ¿por qué ese niño anda ahí pidiendo por la calle? Cuando se le enferma un pariente, dice: si Dios existiera, ¿por qué mi pariente se enfermó? Si sucede un accidente, si Dios existe, ¿por qué me pasó a mí y no le pasó a otro? Cuando las personas desconocen a Dios, entonces pueden decir cualquier cosa de Él, y cualquier cosa suena valedera. ¿Sabe usted cuántas denominaciones o sectas religiosas hay registradas legalmente en este país? Alguien dijo que más de 2000. ¿Se imagina usted a esas 2000 organizaciones enfrente de usted, y usted como alguien que necesita encontrar el camino, decir: pues ¿para dónde me voy? A esta. Bueno, a última hora le tocaría irse a la suerte y decir: a que le toque suerte y con esa me voy. Porque 2000 organizaciones enfrente de usted, como cuando va al restaurante y usted tiene un menú y no haya ni qué elegir. Y usted dice: pues ¿cuál es la verdad? ¿Sabe usted que religiones en el mundo no hay tantas? Religiones quizá habrán unas 10, pero sectas religiosas hay miles, ¿verdad? Como religiones podemos mencionar los musulmanes, el hinduismo, podemos mencionar el cristianismo, el judaísmo, etcétera, etcétera. Pero sectas religiosas hay muchas. ¿Por qué se forman las sectas religiosas? Es la pregunta. Por el desconocimiento de Dios. Una pregunta: ¿será, si usted pudiera hablar con un judío, con un musulmán, con uno que cree en Buda, con uno de hinduismo, será que cada uno tiene su verdad? Pues lo cierto es que cada quien diría, el mahometano diría: esta es mi verdad. El que cree en Buda diría: esta es mi verdad. El cristiano: esta es mi verdad. El judío: esta es mi verdad. Pero ¿es que hay 10 verdades diferentes? La palabra del Señor dice: yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no importa cuántas sectas religiosas hayan, no importa cuántas religiones hay en el mundo, ni cuántos son sus feligreses, hay una sola verdad y alguien tiene que estar en el error. Y el deber de nosotros como cristianos es encontrar la verdad. Pero cuando encontramos la verdad, ahora, ¿cómo se hace para encontrar la verdad? Es la pregunta. Que diría: pues lee la escritura y encontrarás la verdad. Pues leyendo la escritura muchos se han perdido. ¿Cómo se encuentra la verdad? Es la pregunta. La verdad solo se encuentra cuando usted conoce el que dijo: yo soy la verdad. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Una pregunta le hago:
Usted que tiene su esposa o su esposo aquí en este lugar o no está acá, la razón es que le llevaron para acompañarse con él o con ella es porque usted creía conocerle o conocerla lo suficiente para armar una familia con ella o con él, ¿sí o no? Pero nada de esto puede funcionar si no se conoce. No es usted no va por la calle y ve a una muchacha y esta me gusta, vente para acá, casémonos. No le va a decir a nadie, casémonos así. No, primero quiere, porque por muy hermosa que la persona sea, usted quiere saber sus virtudes y sus defectos y dependiendo de eso probablemente puede llegar a un entendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder hacer cualquier cosa, sea negocio, no sea, el hermano tiene su negocio y tiene un negocio muy bonito que nos llevó por ahí y muy tremendo, pero para él poner su negocio en el lugar que lo puso, yo creo que sin ser alguien uno experto en mercadotecnia, él tuvo que tirar sus números, es decir, en este lugar, aquí. Sí, yo creo que puedo poner este negocio y creo que perdiendo no salgo. A menos como alguien, entonces hay muchos dominicanos, a menos para las habichuelas voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Primero es necesario conocer. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dícese que había una vez una señora, ¿verdad? Ustedes saben cómo es la religión ahora en día. De hecho, si ustedes ven noticias, se dan cuenta la revolución que hay en México debido a un señor que anda por ahí. Una señora, pues, dice de que en el día de que le celebran a los santos difuntos, ¿verdad? Hoy le celebran, mira, hay día de la Santa Muerte, día del SIDA, día de todo, hay día para todo, ¿verdad? Pues hay día de los difuntos. Entonces, el día de los difuntos, una señora dice que, una señora muy de caché, muy adinerada aparentemente, fue y le llevó un tremendo ramo de flores a su marido que estaba ahí ya enterrado en un lugar. Pues a la par de ella estaba una señora de menos apariencia, no tan pomposa ni nada de eso, sino más bien humilde, de un aspecto como indianita la señora. Pues esta no traía un ramo de flores ni nada por el estilo. Esta lo que andaba era una especie de comida típica, ¿verdad? Una especie de ayotitos ahí enmielados y todo. Y lo cierto es que llegaron las dos al cementerio, ¿verdad? Y una tenía su cosita de ayotitos por ahí, y la otra tenía sus flores. Y la que tenía sus flores se quedó mirándole, le dijo: India ignorante, ¿en qué momento tú crees que va a venir tu marido a comerse ese ayote enmielado? Y la india le dijo: pues no sé, señora, probablemente a la misma hora que venga el suyo por las flores. Eso es lo que pasa cuando las personas desconocen. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Cuando hay desconocimiento se puede llegar a cometer cualquier acto de locura. Las personas pueden decir: para mí que mi marido va a venir. Alguien dice: yo siento que me tocan los pies en la noche, yo siento que me comunique con mi pariente, que fulano de tal anda por ahí. Las personas que creen de esa manera, como erróneamente les han enseñado, dice, si se les ha muerto su pariente, dice: oh, yo estoy aquí haciendo todo esto, pero mi papacito me mira desde el cielo, él me acompaña, él va a todos lados. Los que son artistas dicen: fulanita de tal que se murió, ella me mira desde el cielo. ¿Sabe que todo eso lo que es desconocimiento de Dios y de su palabra? La palabra de Dios nos dice claramente que en el lugar donde están los muertos, sean buenos o malos, es un lugar sellado completamente y que nadie puede salir de él. Ni la palabra de Dios dice que pueden salir los buenos ni pueden salir los malos. Es un lugar donde están todos ahí y ya no depende de las personas lo que ahí suceda, de ahí depende de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos entonces conocer a nuestro Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Es la pregunta. Como dije, alguien diría leyendo la palabra de Dios. Es una muy buena respuesta. Pero leyendo la palabra de Dios, pero más que leyéndola, escudriñándola. Gloria al Señor. La palabra de Dios no dice lean las escrituras solamente, dice escudriñar. Escudriñar es sinónimo de que alguien me dice: mira, en medio de este ramo de cosas, ahí hay una moneda. Entonces yo pienso, saco acá, y hasta que busco y encuentro la moneda. Eso es escudriñar. Leer la palabra de Dios, yo creo que muchos la leen todo el tiempo, pero escudriñar la palabra de Dios no todo el mundo lo hace. Y cuando las personas escudriñan la palabra de Dios, alguien dijo por ahí: pues yo creo que hay 3 dioses. Y estos 3 dioses forman uno solo, y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro dijo: no, pues para nosotros un solo Dios y un ungido, Jehová y su Hijo Jesús.
Y así sucesivamente se forman las religiones. Otro dice, no, para nosotros Jesucristo solamente fue un profeta. Importante, sí, pero un profeta. El más importante se llama Mahoma. Y otro dijo, el más importante se llama José Smith. ¿Sabe qué? Solamente se puede llegar a esas conclusiones cuando no se conoce la palabra de Dios. Y una religión le dice a usted, no te puedes salvar solamente leyendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios más la tradición. Y la tradición dice, si ves un santito de fulana de tal, ve, híncate, préndele una velita y pídele, porque esa es la santa de los fulanos. De los que ahí tienen los conductores de buses, tienen su santo. Los jugadores de fútbol tienen su santo. Los que juegan tenis, su santo. Todo el mundo parece tener su santo, porque eso enseña la tradición. Entonces va y hazle lo que sea, porque este es tu santo, ¿verdad? Ahora viene otro grupo y dice, no basta solamente la Biblia, es la Biblia más el libro de Mormón. Entonces es la Biblia más el libro de Mormón. Otro grupo dice, no es suficiente la Biblia, es la Biblia más la atalaya. Gloria al Señor. Porque alguien dijo, la atalaya es el testigo fiel. Es aquel que te dice y que te enseña a interpretar la Biblia, porque los cristianos son tan ignorantes, disculpen la palabra, que no la pueden entender excepto sin la ayuda de la atalaya. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que la palabra de Dios dice? Que solamente la palabra de Dios es más que suficiente. Dice la Biblia que el que le añada o le quite a esta palabra, así también su nombre puede ser borrado del libro de la vida, dice la palabra del Señor. ¿Sabe que la mayoría de religiones mentirosas tienen la palabra de Dios más algo? Los adventistas del séptimo día, la palabra de Dios más los libros de Elena White, ¿verdad? O sea, no se puede interpretar la palabra de Dios sin su libro, aunque muchas profecías que la señora dijo no se cumplieron hasta el día de hoy. Pero el verdadero cristiano no es la palabra más los libros escritos por el hermano fulano de tal, más los libros escritos por Mengano, que es importante en nuestra organización. No, es solamente la palabra de Dios. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces la Biblia no dice, la Biblia sí dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque a nosotros, dice, se nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, si usted quiere conocer la biografía y el retrato de nuestro Dios, lea la palabra de Dios. Yo no sé aquí entre ustedes, hermanos, pero me imagino que casi en todas las iglesias pasa lo mismo. La iglesia es como una escuela donde las personas venimos a aprender de la palabra del Señor. Pero como alguien dijo, yo a muchos, cuando en mi época de estudiante escuché a muchos que dijeron, no, yo pasé por la escuela, pero la escuela no pasó por mí. Pues ojalá que usted nunca tenga que decir, yo pasé por la iglesia, pero la iglesia nunca pasó por mí. Gloria al Señor. Porque sería lamentable, porque ¿sabe qué? No es ni nuestra casa, ni nuestro carro, ni nada material que esté en juego, es nuestra salvación. Amén, gloria a Dios. A mí me llama la atención algo importante que se encuentra en la palabra del Señor. Mire, yo siento que en nuestro Señor, y ya voy a concluir, hay como una queja grande. Y la queja que hay en nuestro Dios es, yo siento que la gente no me conoce. ¿Verdad? Siento que nuestro Dios, si Él pudiera hablarnos así auditivamente, Él diría, traten de conocerme. Mire, yo estaba haciendo una búsqueda la otra vez acerca de los pasajes bíblicos donde más se encuentra esta expresión, y la encontré que en el libro de Ezequiel, en toda la Biblia, es donde más se encuentra esta expresión. Miren lo que dice, solamente lo voy a leer yo para que usted no tenga que buscarlo. Dice Ezequiel 11:12, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Ezequiel 39:22 dice, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Ezequiel 6:7 dice, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 13:21 dice así, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis
que yo soy Jehová. Y así puedo mencionar Ezequiel 7:9, Ezequiel 7:4, Ezequiel 28:26, 29:16, 12:20, 35:9, etcétera, etcétera. Si usted lee el libro de Ezequiel, se da cuenta que ahí se repite muy a menudo: y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué dice y sabréis que yo soy Jehová? Yo tomo esto como una especie de queja de parte de Dios. Y en una de las ocasiones que en Ezequiel se dice y sabréis que yo soy Jehová, en muchas de ellas es cuando el Señor haya derramado su ira, cuando yo haga esto y esto, lo otro, cuando os castigue, cuando aquí, cuando allá. Entonces sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios, aleluya. ¿No cree usted, hermano o amigo que está aquí presente, que sería lamentable que hasta que se encuentre ya en el último punto de su vida, donde ya no depende de usted, entonces decir: eureka, como dijo el mexicano, me doy cuenta que este era el Todopoderoso? Aleluya. Y dice: y sabréis que yo soy Jehová. Eso dice la palabra de Dios. Pues yo creo que si de mí estuviera aconsejarle a usted, yo le aconsejaría a usted que tratemos de conocer a nuestro Dios ahora. Porque dice la palabra de Dios: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Ahora hay oportunidad. Cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, la Biblia dice que hubieron terremotos y el sol se oscureció por un buen tramo de aquella tarde. Y entonces los que le crucificaron dijeron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No sé qué habrá pasado con ellos, si solamente lo reconocieron o después se sumaron a la iglesia. La Biblia no lo dice, pero ojalá esos que aparentemente habían reconocido que ese era el Hijo de Dios se hubiesen tenido también que arrepentir y hubiesen convertido en seguidores de nuestro Señor. Ahora, si solamente lo reconocieron por el fenómeno que ahí se presentó, pero siguieron sus vidas como si nada, también de nada les sirvió. Pero esas personas todavía tenían tiempo, porque era el fin de la vida física de un ser, gloria al Señor, que más que un humano normal o común y corriente, era nuestro Dios Todopoderoso manifestado en carne. Gloria al Señor. Sin embargo, ellos seguían vivos y ellos todavía podían cambiar el rumbo de sus vidas. Pues en esta noche, hermano o amigo presente, yo vengo a decirle a usted: si todavía no cree que tiene lo suficiente o no conoce lo suficiente a su Dios, pues entusiásmese por conocerle mejor. Porque solamente si usted conoce mejor a nuestro Dios, usted podrá hablar mejor de Él. Pues bueno, cuando las personas que no conocen mucho a Dios, cuando la estudiante o el estudiante en su colegio le dice: ¿y tú por qué? ¿Por qué pareces como ahí, como la despeinada? No te arreglas bien el pelo, andas toda destrastada tú, no te pones tu pantalón y todo, que te mire bien. Dice: yo no sé, ahí en la iglesia donde voy, el pastor y mi mamá se han puesto en este plan, así que yo qué voy a hacer. Pues como no conoce de Dios, no puede decir con autoridad, decir: oh, es que el Dios a quien yo le sirvo, Él determina y Él ordena que así es como yo tengo que andar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando alguien que no conoce de la palabra de Dios, él se queja, él dice cosas de la iglesia. Es más, no dudo que, bueno, mi padre fue pastor y yo recuerdo que esto es típico en muchas iglesias. Muchos hermanos algunas veces descontentos dicen: mejor me voy a mudar de iglesia, aquí no me parece el ambiente, este pastor como que, no sé, no me edifica. Y allá en tal iglesia predican la palabra de Dios de tal forma. Es más, ahí se permiten estas y estas cosas y no hay problema. Es más, la esposa del pastor, sus hijas, y andan así, y yo ahí quiero estar. ¿Sabe usted qué es lo que lleva a personas a conclusiones así? El desconocer la palabra de Dios. Porque el que desconoce la palabra de Dios se conforma con pertenecer a un grupo que se llama cristiano, no importando la calidad de evangelio que le predican. Gloria a Dios. Pero quien conoce la palabra del Señor, Él no le importa cómo actúen los demás, porque Él tiene una relación directa con su Dios y Él sabe que su salvación está en juego. Por lo tanto, no se puede tomar ningún riesgo. Si en una iglesia donde usted se congregue permiten esto, allá, lo uno, lo otro y lo otro, y usted dice: feliz de la vida, aquí me siento bien, en esta iglesia todo, ay, qué bonito, y todo me gusta, porque aquí no andan con tantas cosas, no es como si fuera un régimen, allá donde hermano Moisés usa como régimen, ahí no permite nada. Pues aquí qué feliz.
pues probablemente en el otro régimen se hubiera podido salvar, y ahí probablemente no está haciendo nada, solo está perdiendo el tiempo. Aleluya. Porque lo importante no es ser un religioso más. Lo importante no es el evangelio a mi gusto. Ahora en día parece que la gente quiere, así como usted va a un lugar de comida rápida y le sirven todo, oh, póngale ketchup, menos, no American cheese, no lo uno, y usted elige como quiere. Casi que el evangelio para muchos quisieran que fuera igual. Muchas tandas cantan de alabanza, muchos himnos de adoración, muchos especiales, muchos de los unos. ¿Y por qué mejor no le reducimos y salimos más temprano también? Así nos queda tiempo para todo, ¿verdad? Y los niños, si se les puede llevar a un lugar donde se les ponga a ver televisión y cositas así para que se entretengan y no molesten. Pues yo les digo una cuestión. Quizás en otras iglesias, mega iglesias, como esa iglesia que tiene un señor allá, no sé, por otro lado, que tuvo que comprar un estadio porque la iglesia es tan grande que solamente un estadio puede caber su iglesia. Pues en esas iglesias probablemente se den todos esos supuestos lujos, ¿verdad? Sin embargo, en la iglesia del Dios viviente, eso no sucede, porque aquí no nos interesa pertenecer a un grupo. Aquí lo que buscamos es nuestra salvación. Y cuando de salvación se trata, no queremos ir a tiendas, queremos ir a lo seguro. Así como no se puede jugar con la salud, usted no se va a tomar una medicina, mira, esta vale $3 o $20 menos, pero usted dice, no importa la cara, yo lo que quiero es que mi enfermedad se cure. Así tampoco se puede jugar con la salvación. Dijo Albert Einstein, nuestro Dios no juega a los dados. En otras palabras, nada de lo que nuestro Dios hace es hacia la inversa, a la deriva. No, todo es producto de un plan hermoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alguien dijo, ¿cómo debo yo presentarme en la casa de Dios? ¿Puedo irme así como con mi pijama y todo lo demás? ¿O puedo irme así bien trajeado? ¿O cómo yo debo presentarme delante de Dios? Déjenme decirle una cosa. La naturaleza misma nos enseña qué Dios demanda de nosotros. Usted ha tenido la oportunidad de ir a un consultorio médico donde tienen unas sus peceritas por ahí, y usted ve unos pececitos tan bien elaborados que si no es que a alguien se le ocurrió ir al río y sacarlos, nosotros no tendríamos la oportunidad de apreciarlos. A pesar de que muchos de ellos nunca jamás les veremos, nuestro Dios no dijo, vaya a hacer estos peces así, hombre, a la carrera. Al fin y al cabo lo que quieren es que sean animales. Se encargó y los elaboró que casi parecen como que se han sido hechos en computadora, tan bien hechos. Algas, todo tipo de ser viviente, plantas, ríos, mares. Toda la naturaleza ha sido preparada con precisión y con exactitud, con belleza, con orden. Y ahora usted dice, voy a cantarle esta alabanza al Señor y no importa cómo salga, al fin y al cabo es para el Señor. Bueno, si no sabe cantar mucho está bien, cántela así, no se le va a prohibir, me imagino yo, ¿verdad? Hay por los músicos que sufren con personas así, pero por lo demás no hay problema. Pero si de usted depende poder hacer lo mejor que pueda, haga lo mejor que pueda, porque es para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque al Señor no es que al Señor no le importa nada. No le importa, mira, al Señor no le importa que seas aquí. Al fin y al cabo, lo que el Señor quiere de ti es tu corazón. Amén. Amén. No, pues entonces el Señor solo dijo, voy a poner un par de chimbolos aquí o de animalitos aquí en este mar. Y pues, pero no, hizo peces de diferentes, pez martillo, pez espada, hizo peces hermosos, hizo de todo. Yo digo, un par de árboles y se acabó. Al fin y al cabo estos par de humanos, ¿para qué quieren tanto? Pero hizo junglas, hizo cosas bellas, cosas hermosas. Así es nuestro Dios. Entonces no me quiero extender más, hermanos. Mi invitación es, tratemos e intentemos conocer más a nuestro Dios, para que así estos amigos o hermanos nuevos que están entre ustedes, usted pueda nutrirlos con la leche que es, no con la que no es, sino con la que corresponde. Y cuando usted tenga que dar testimonio de su Dios a los demás, pueda hablar con la verdad y no engañar a nadie, ni decirle, pues en mi iglesia no importa que el otro no, enseñarle la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que no se pone una luz debajo de un almud, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y el Señor nos llama a nosotros para hacer luz en medio de tinieblas. Gloria al Señor. Quiero dejar a nuestro hermano con ustedes, hermanos, para que él pues continúe. Gloria al Señor. Y pues dejo a nuestro hermano Moisés con cada uno. Dios les bendiga.
belleza, qué belleza. Estamos puestos de pie.